Bueno, buenas noches, queridos estudiantes. Hoy estamos en nuestra primera webconferencia del curso Administración de Operaciones y Cadenas Globales de Valor. El tema que vamos a tratar hoy, que corresponde al primer resultado de aprendizaje del curso, es elementos estratégicos, tácticos y operativos en la administración de operaciones y cadenas globales de valor. Em, Voy a una pequeña condición para el desarrollo de esta webconferencia es que ustedes intervengan cuando quieran. ¿Sí? Simplemente abren su micrófono, intervienen, complementan, me corrigen si de pronto estoy diciendo algo equivocado. En todo caso, el micrófono está abierto para todos y entonces sí les pido que por favor no me dejen en el monólogo o cuando yo, digamos, les pida su participación, estén muy activos en ello. Bien, eh, quería también anticiparles que el enfoque de este curso es netamente gerencial. Eh, Les ofrezco excusas por la demora en la realimentación de la actividad inicial, pero hoy la terminé. Pueden consultar ustedes su realimentación, pero digamos que esa realimentación la hice muy concienzudamente leyendo los trabajos, sus introducciones, los elementos conceptuales que tomaban y pues me gustaron mucho, en general me gustaron mucho los trabajos, vi dedicación en ellos, vi como que había realmente un interés en hacer cosas buenas y me llamó mucho la atención precisamente el enfoque gerencial. O sea, que estos elementos que ustedes van a ver en este curso les sirvan para la toma de decisiones. ¿Sí? Generalmente, o no, es normal que en cualquier situación de la vida cotidianamente estamos tomando decisiones rutinarias, pero también en nuestras vidas o en nuestros trabajos estamos también tomando decisiones que son un poco más trascendentes. Unas decisiones son reversibles y otras no. Cuando una decisión no es reversible, pues tenemos que ponerle más cuidado. Unas decisiones que de pronto tengan un pequeño costo, pues las podemos tomar con tranquilidad, que si nos equivocamos, pues asumimos el costo y ya. O si es una alta inversión, por ejemplo, comprar una casa, un carro, o decidir en qué universidad vamos a estudiar, la carrera que nos va a tomar unos años de nuestras vidas, pues son decisiones muy trascendentales, con quién nos vamos a casar, cuál va a ser nuestra pareja. Entonces, eso lo tenemos que pensar más. Pero eh, hay unos elementos claves en este curso, Administración de Operaciones y Cadenas Globales de Valor. Eh, Se empieza, que es lo que vamos a ver en el desarrollo, por unos elementos estratégicos, pero el curso toma unos modelos matemáticos que nos llevan al nivel táctico o incluso operativo, o sea, en la parte donde está como el hervidero de la organización. Es como, por ejemplo, si estamos en una fábrica de muebles, digamos que el corazón es esa transformación de la materia prima en un producto terminado, en un comedor, una alcoba, una sala. O si, por ejemplo, estamos en un restaurante que es prestación de servicios, pues también digamos que el foco es la cocina, qué personal tenemos, cuál es la capacidad instalada de esa cocina. Entonces, a partir de esos elementos estratégicos, llegamos a esos elementos operativos o de procesos de transformación. ¿Sí? Hablamos de operativos
cuando estamos en el área de servicio y procesos de transformación es en el área de, de transformación en el área productiva, ¿sí? Entonces, es eso, pero esa parte, digamos que es de la parte básica de la organización, que es la parte como misional de la organización, no la podemos desprender de los elementos estratégicos y tácticos, que es el énfasis que vamos a ver en nuestra primera web conferencia. Entonces, muchos presentaron que es la administración de operaciones, ¿sí? Y es la gestión de los procesos prácticamente que les decía en la producción de bienes o en la operación de servicios con eficiencia y calidad. Aquí vamos a ver también tres conceptos que es eficiencia, efectividad y eficacia, que son muy importantes en nuestro quehacer diario, en nuestras empresas, en nuestras actividades, y debemos aprender a diferenciarlas. Y un elemento clave es la optimización, ¿sí? En este curso, la optimización Mm, básicamente se da cuando tenemos definidas unas variables, una función objetivo, ya sea a maximizar o minimizar, o sea, maximizar utilidades o minimizar costos con unas restricciones de recursos. Puede ser de materia prima, de mano de obra, recursos financieros, de espacio, de tiempo. Entonces, básicamente es eso. Entonces, yo les invitaría a que nos vamos quedando como con unos de esta primera diapositiva y si tienen forma de tomar nota, vayan tomando unas notas de que primero, que es un proceso de transformación, qué es una operación, qué es eficiente, efectivo y eficaz, y qué es optimización, ¿sí? Ya sea para maximizar o minimizar. Entonces, básicamente esta es la introducción. De todas formas, en esta actividad inicial, en los trabajos pude evidenciar que ya todos tienen claridad, ya todos hicieron su propia introducción al curso. En el momento que quieran hacer un comentario, una intervención, bienvenida. Bueno, ¿y por qué, digamos, ser eficiente? ¿Por qué? Porque hoy en día hablamos de la productividad y, por ejemplo, eh, cada año hay un incremento del salario mínimo y unos elementos claves, aparte de la inflación, que tienen en cuenta para el incremento del salario mínimo, es la productividad de las empresas, de los sectores. Entonces, eh, debemos de estar en función de la productividad. ¿Por qué? Porque esa nos da los elementos de competitividad y poder tener una presencia global o puede ser una presencia con una ventaja competitiva, ya sea en un mercado local o en un mercado global. Entonces, la productividad es una medida de eficiencia, ¿sí? Y aquí tenemos la formulita de la productividad que es igual al output sobre el input. O sea, para hablarlo en palabras castizas, el output son los resultados que tenemos de un proceso productivo o de una operación sobre el input
que son los recursos que utilizamos para generar esa utilidad. Entonces, si por ejemplo esta fracción es menor que 1, por ejemplo, de 0,80 por 0,8, ¿qué quiere decir? Que por cada peso que estamos invirtiendo, solo estamos obteniendo 80% de resultado. Pero si esta productividad nos da 2, ¿qué quiere decir? Que cada peso que estemos inyectándole a ese proceso como input, nos está arrojando 2 pesos. Entonces, en la medida que esto sea un valor más alto, pues estamos siendo competitivos. Esto netamente es una medida de eficiencia, ¿sí? Pero nos lleva a una competitividad que es una medida de efectividad, cuando estamos siendo eficientes, eficaces y efectivos. Entonces, la globalización nos lleva a que necesariamente tenemos que ser eficaces. ¿Sí? Bien. Tutor, ¿Alguna? ¿Sí? es que a mí todavía me cuesta un poquito de trabajo diferenciar entre eficiencia, efectividad y eficacia. Sí, Entiendo en déjame. este momento que sí. Sí, no, te escucho, Victoria. Ah, pero usted va a explicar ahorita la diferencia, tutor. Sí, 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 la Sí. voy a Ah, explicar. bueno, ok, gracias. Bueno, entonces aquí lo tenemos, pero bueno, está muy bien conectada. Voy a colocar un ejemplo. Voy a colocar 3 ejemplos antes de empezar a explicar esta diapositiva. Eh, vamos, un carro me da 80 kilómetros por galón de gasolina, ¿sí? Ese carro, digamos que tiene una falla en el GPS y me hace perder, embolatar y no me lleva al destino que yo quiero. ¿Sí? Entonces, ¿el carro es eficiente? Me da 80 kilómetros por galón. A ver, ¿qué pasó? ¿Es Sí, eficiente? sí, o sea que sí es Sí. eficiente porque esto es en relación con el resultado, en relación con el costo. Exactamente, o sea, sí, Diana, ¿ibas a decir algo? No, profe, ya. Ya, bueno, entonces es eficiente porque da un rendimiento bueno por galón. Bueno, para que sea más eficiente, hoy en día con los carros híbridos y eléctricos y todo eso, pues ya sería un poquito, pues, pero 80 kilómetros por galón en un carro de combustión de hidrocarburos es buena, 80 es una eficiencia buena. Pero ese carro tiene el GPS dañado y no me llevó a mi destino, me embolató. ¿Sí? ¿Es eficaz? No, No, no porque sería eficaz. porque no me llevó al destino que yo quería. Entonces, mire, es eficiente, pero no es eficaz. Pero si ese carro tiene bien el GPS y es un GPS, digamos, súper robusto y me llevó por la ruta más rápido a mi destino, pues es eficiente y es eficaz. Y al ser eficiente y eficaz, es efectivo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la formulita de la efectividad, que es la eficiencia por la eficacia. Y la eficacia es el resultado obtenido sobre los resultados esperados, ¿sí? Pero, digamos, en relación con el objetivo, con la consecución del objetivo.
La eficiencia es en relación con los recursos utilizados. ¿Sí? Pues Entonces mira que aquí la eficacia es el resultado esperado, que es el objetivo. ¿Están viendo mi cursor? ¿Sí? sí, Sí. sí, señor. Es el resultado esperado, o sea, el objetivo. Entonces mirar, por ejemplo, si yo tenía un objetivo de vender 100 camisas y vendí 80, o sea, fue eficaz en un 80%. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, en los recursos utilizados en telas, en, en mano de obra, en hilos, me llevó a obtener, por ejemplo, 120 camisas, entonces el proceso fue eficiente. Pero si esas camisas no las vendí como esperaba, fueron unas camisas que resultaron a un bajo costo, se produjeron con mucha eficiencia, no se vendieron, no se logró el objetivo, por lo tanto no se dio la eficacia y por consiguiente menos la efectividad. ¿Está claro, Victoria? Sí, sí, ya mucho más claro. Más claro. Sobre todo me lo pienso en términos de proyectos que tienen impacto social. Ahí a veces me perdía un poquito con respecto a los términos. Ok, no, y es que lo que pasa, y aprovechando que Amparo ahora nos está hablando de indicadores, muchas veces nos centramos en el indicador, ¿sí? Pero no miramos el impacto, ¿sí? Entonces, em, eso es supremamente importante, porque en términos, el output, digamos, es como una concentración en el indicador, pero el outcome es el impacto. Entonces, por ejemplo, supongamos de que tenemos un indicador hicimos una capacitación a- al 100% de los colaboradores de una empresa para el tratamiento de los residuos sólidos. En el momento de la capacitación, había un 10% de, de tratamiento adecuado de los sólidos y un 90% de un tratamiento inadecuado de los residuos sólidos. Se le hizo la capacitación al 100% de los colaboradores, el indicador 100% de colaboradores capacitados. Perfecto, excelente. Pero al mes medimos el impacto y resulta de que el tratamiento de los residuos fue del adecuados, el tratamiento adecuado de los residuos fue del 15 o el 20%. Entonces no se logró el impacto esperado. Entonces, las acciones, no solamente el indicador, sino en términos del impacto, que supongo que era lo que mencionaba Victoria. Sí, 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 tutor. Entonces allí uno se pierde un poquito, porque entonces uno dice, pues el proyecto fue eficaz porque si el resultado esperado era capacitar al 100% de los trabajadores, fue ¿Correcto? eficaz. También uno podría decir que fue eficiente porque si para la capacitación yo tenía presupuestado unos recursos y con esos recursos los capacité al 100%, uno podría decir que es eficiente. Pero entonces Claro. ahí queda la evaluación del impacto. Entonces no fue efectivo. No fue efectivo, ya, entiendo. Bien, bien. Entonces la efectividad también se puede medir en términos de impacto. ¿Sí? Sí, 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 señor. Bien, y aquí yo soy muy amigo de los conceptos. O sea, uno no puede trabajar con algo cuando desconoce el concepto. Y si ustedes van a ver todas las actividades, las tareas que les he propuesto,
parte es de que tengan una claridad conceptual. Sí, y con eso, no sé, de pronto soy un poco quisquilloso con la claridad conceptual porque uno tiene que saber los conceptos, los términos sobre los cuales está trabajando. Sí, entonces, por ejemplo, eh, la estrategia y la táctica suelen ser tratados como sinónimos y se trata indiferentemente cuando conceptualmente son muy diferentes. Entonces, aquí también quiero hacer ese énfasis y, mm, y que ustedes tengan esa claridad conceptual, más con el enfoque gerencial que se busca darle a este curso. Entonces, la estrategia es el plan global a largo plazo para alcanzar metas y definir la dirección. La táctica son acciones específicas a corto plazo para implementar la estrategia. Y la operación son actividades diarias, rutinarias, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estas definiciones de estrategia, táctica y operación, bueno, eh, se define en qué nivel de la pirámide organizacional se desarrolla cada una. Entonces la estrategia se define es en el nivel estratégico, o sea, en la cúspide de la organización, o sea, en los directivos, que son los que hacen la planeación. La táctica en el nivel intermedio, porque la estrategia se desagrega en tácticas. Y las tácticas ya en la base de la organización a nivel operacional se desagregan en operaciones, ¿sí? Para los cargos operativos. Entonces, digamos que para cada uno de estos niveles hay unas unidades de medida en cuanto a eficiencia, eficacia y efectividad. Y cuando ustedes están utilizando un modelo de administración de operaciones, tienen que ubicarse mentalmente en qué nivel de la organización lo van a resolver. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que unas operaciones, digamos, financieras, por ejemplo, el nivel de de endeudamiento que puede tener la empresa, o todo eso, eso se puede manejar a nivel estratégico, o cuáles son los mercados a los que pretende llegar la organización, pues a nivel estratégico, ¿sí? Pero cuando ya definimos, por ejemplo, en mercado, qué tácticas de venta vamos a utilizar, promociones, publicidad, contratación de más fuerza de ventas, estaríamos en el momento táctico que se deriva a su vez de la estrategia. Por ejemplo, la estrategia puede decir ampliar el mercado a toda Sudamérica para un incremento de las ventas del 50%. Se desagrega tácticamente. Hay que incrementar la fuerza de ventas y contratar personal de ventas en todos los países de Sudamérica o en los más representativos, contratar publicidad, tendríamos que ampliar la capacidad de producción para cubrir esa demanda a la que estamos aspirando, y eso se desagrega en la parte operativa en cuanto a número de operarios, qué cantidad de materia prima, tiempos y movimientos, que tenemos que organizar el proceso de tal manera, tenemos que automatizar tal proceso, etcétera. Entonces, la idea es de que la administración de operaciones les da a ustedes las herramientas para ya sea
primero, ubicarse estratégicamente en qué es lo que quieren, ¿sí? Y esa estrategia la desagregan en tácticas y en operaciones, que tengan mucha claridad sobre ello. ¿Vamos bien allí? Johan, te escucho. Sí, perfecto y claro, profe. Ok, ¿alguien más quiere intervenir? Bien, entonces, sí, Sí, tutor, Amparo, te bien. escuchamos. Sí. Sino que pues yo estoy esperando a que pues continúe la presentación, porque por ejemplo, pues voy planteando como esta pregunta, no sé si se desarrolle en la medida que vamos avanzando. En los conceptos de eficiencia y eficacia, ya lo vimos cómo funcionaría matemáticamente o cuantitativamente respecto a un proyecto, ¿no? Entonces, Sí, de pronto al final, si de pronto doy un ejemplo, a ver si comprendí bien el concepto, pero voy a esperar a que avance la presentación, ¿sí? bueno, Gracias. digamos que el ejemplo que les planteaba era el del carro. eh, y planteé otro que no me acuerdo, que a sugerencia de Victoria, no, si me recuerdan cuál fue el otro que les planteé, pero Amparo, de una vez, ¿qué tipo de ejemplo esperarías? Como el ejemplo matemático es colocarle cifras. Sí, bueno, pues de pronto repito el mismo de, digamos, de un proyecto. Ajá, Entonces, bueno, uno son los presupuestos. Entonces, este era el presupuesto y esto se ejecutó. claro. Pero, por ejemplo, si es el tema del proyecto, porque dice eficiencia, resultados obtenidos sobre recursos utilizados. Ahí como que me parece confuso, resultados obtenidos. Entonces, Vamos a digamos, ponerle números, pongámosle números, ¿sí? sí, es que yo lo quiero ver como en un ejemplo organizacional y muy en números. Ok. Supongamos Es posible. de que tenemos eh, lo que está en el denominador aquí es como un punto de partida. Supongamos de que yo estoy esperando vender 100 camisas. Ese valor va aquí en resultados esperados, pero vendí 80. Entonces, 80 sobre 100 me da 0,80, lo que quiere decir que logré el 80% de eficacia de lo que yo tenía presupuestado, ¿sí? Pero si yo tenía presupuestado vender 100 camisas y vendí 120, me fue muy bien porque logré el 120% de los resultados esperados, ¿sí? Entonces ya cumplí como con esta norma de eficacia. Pero volvamos aquí al ejemplo de las camisas, ¿sí? Yo utilicé eh, tantos metros de tela, por decir algo, utilicé 200 metros de tela para fabricar las camisas, ¿sí? Y el resultado obtenido fueron 100 camisas. Si yo divido 100 entre 200, ¿qué quiere decir? Que yo produzco una camisa por cada 2 metros de tela. Esa es una medida de eficiencia que está relacionado también con los indicadores que tanto te interesan, Amparo. O, por ejemplo, si yo digo que tengo 100 trabajadores en una planta de confecciones y produzco
200 camisas por unidad de tiempo. Entonces mi resultado de eficiencia es 2 camisas por trabajador. O sea, al dividir las 200 camisas por los 100 trabajadores, estoy produciendo 2 camisas por trabajador. Sí, esa es una medida de eficiencia que ese 2 ya al ser superior a 1, pues digamos que es un buen resultado. Si yo multiplico, aunque no es tan así de hacer la multiplicación, aquí se expresa en esto, pero si yo fui eficaz teniendo aquí un resultado superior a 1, fui eficiente teniendo un resultado superior a 1, entonces por consiguiente este valor 1 por un valor superior a 1, pues me va a dar un valor, valga la redundancia, superior a 1 y estoy siendo efectivo. No sé, Amparo, si ese ejemplo matemático tan sencillo te ayude a aclarar el tema. Perfecto, tutor. Muchísimas gracias, mi amor. Perdón, profe, yo quería hacer un aporte con respecto al tema porque yo también me he enfrentado a varios retos para medir el tema de la productividad Sí. O de la efectividad. Y siempre me encuentro que cuando no son temas o unidades de medida tangibles, las intangibles siempre son más retadoras de poder medirlo. Por ejemplo, en el caso que tú pones de las camisas, siento que es muy fácil, porque entonces uno tiene 100 camisas por vender, me vende 80, pues entonces 80% de efectividad. Correcto. Siento que cuando es numéricamente así, me es muy fácil para mí. Uno de los retos a los que me enfrenté es medir el tema de el ambiente laboral o el clima laboral. Entonces digo, es como, ¿cómo mido eso, no? Entonces empecé por hacer una encuesta a todos los colaboradores donde, por ejemplo, primera pregunta, entonces, ¿cómo está la iluminación de la oficina? Y se califica de 1 a 5. Después está, ¿cómo te sientes en la relación con tus compañeros? Y también de 1 a 5. Entonces, pude transformar eso a números. Entonces, decir el 40% de la gente siente que la luz le hace falta tal cosa, ¿cierto? Ahora bien, bueno, quieren capacitaciones de, no sé, de atención al cliente. Entonces, se hace una capacitación y se evalúan cuántas personas asistieron. Entonces, si hay 100 colaboradores y asistieron 20 personas a esa capacitación, pues yo le pongo que tuvo 20% de efectividad esa capacitación. Así lo he hecho últimamente. ¿Qué tan incorrecta o correcta estoy? No, está correcto. Y me encanta esta, Maddy, porque esta intervención que hace me gusta mucho porque me permite o me lleva a aclarar unos detallitos, ¿sí? Que son más, digamos, como del área de investigación, pero tienen que ver bastante con lo que estamos hablando. Porque cuando estamos hablando de esos valores cuantitativos que tienen cambios, por tener cambios, los podemos llamar variables porque varían, ¿sí? Entonces, pero por ejemplo, cuando estás hablando de algo que es cualitativo, como es un ambiente laboral, ¿sí? Como su trato con el jefe, entonces allí estaríamos hablando de categorías, porque vos puedes utilizar una escala de Likert, ¿sí? Por la que tú utilizas del 1 a 5 o que le llamas desde completamente de acuerdo hasta en total desacuerdo con unas allí intermedias. Entonces estás hablando de categorías. Es como, ¿a usted cómo le parece la iluminación? ¿Suficiente, buena, regular o mala? Cada uno de esos calificativos que le hacemos
a la iluminación son categorías, que si tú la das una calificación, realmente está llevando una variable, bueno, aunque técnicamente la iluminación se puede medir, pero por ejemplo en condición de el trato de su jefe. ¿Cuál es el trato de su jefe? Que es una variable cualitativa que la percibes entre buena, regular, mala, fatal. Entonces, utiliza la escala de calificación del 1 al 5, está llevando algo que es, por ser cualitativa, la denominamos categoría a valores numéricos, ¿sí? Aunque la naturaleza de lo que estás midiendo no es cuantitativo, ¿sí? Porque estás Sí, muy orientada como a la percepción y a la subjetividad de exacto. quien contesta. Porque, y eso depende si acabaste de tener un problema con tu jefe y si te acabo de responder mal o lo que sea. Entonces, la idea que yo tenía con eso es, por ejemplo, que te digo lo de la luz y esto, ¿no? Entonces, se hace la evaluación hoy y me salen los números hoy. Entonces, que alguien dijo que, ay, mire, quiere cambiar el bombillo. Entonces va y se le cambia, bueno, y se revisan como los temas que se trataron. A los 6 meses se volvería a hacer la misma encuesta y entonces se hace un comparativo de qué se evolucionó o qué números mejoraron en esos 6 meses y ahí se podría mirar como si se aumentó o se disminuyó o sigue igual, bueno, no sé, algo Sí, como así. es Realmente. importante hacerle el seguimiento porque, entre otras cosas, las condiciones cambian y los actores cambian, ¿sí? Y aunque sea el mismo actor que estás midiendo o al que le estás preguntando, su modo de pensar cambia de un día para otro, ¿sí? Exacto. Sí, Entonces, sí. valía tu apreciación. Johan, creo que había levantado la mano. Ah, sí, profe, lo que pasa es que, o sea, digamos, en todas las organizaciones siempre está un bien o un servicio, pero siempre, digamos, los temas de eficiencia y eficacia se tienen que asociar a un valor numérico. Y entonces ese valor numérico, o sea, siempre, digamos un ejemplo, yo trabajo en una multinacional, se asocia a la productividad de lo que uno quiere hacer. Un ejemplo, en las horas de productividad, horas laboradas, todo eso. Entonces muchas veces esos términos de eficiencia y eficacia tienen que llevarse primero, no solamente a niveles globales, porque digamos en esos niveles globales nos dan, digamos, muchos esquemas, ya sea la parte operativa, la parte de la planta, la parte de insumos. Entonces, muchas veces para dar un análisis de eso, uno busca llevarlos, como decir, a evaluar término por término en cada una de mis organizaciones. Y así es donde hacemos en la compañía de trabajo. Correcto, Johan. Y le reitero, por ejemplo, nosotros vamos a ver en el desarrollo de este curso unos modelos matemáticos. No se preocupen, los vamos a tratar de la manera más sencilla porque pues no todos tienen el mismo nivel de matemática que puede tener un ingeniero o quién sabe, hay otras disciplinas que no lo tienen, pero la idea es de que aprendamos a utilizar estas herramientas y con los recursos que hoy en día tenemos de inteligencia artificial, de Excel, eh, mejor dicho, para nosotros modelos de simulación, no va a ser ningún problema. Pero sí es determinante que identifiquemos las variables que van a estar involucradas en los problemas que vamos a solucionar mediante los modelos. ¿Sí? Entonces, eso sí tiene que quedar claro y eso hace parte de los elementos conceptuales que siempre los estoy llamando a que los definan, a que se apropien de ellos y que lo sepan tratar. Básicamente sería eso, pero me encantan mucho las intervenciones que han hecho. Bueno, para no detenerme mucho en la definición conceptual, la palabra estrategia y táctica viene de la milicia, de la jerga militar.
Entonces, por ejemplo, en la guerra está la batalla, ganar la batalla o perder la batalla, o ganar la guerra o perder la guerra, ¿sí? Entonces, ganar o perder la batalla corresponde a la táctica o a la estrategia. Ganar o perder la guerra corresponde a la estrategia o a la táctica. A ver, los escucho y las escucho. Tutor, disculpe, ¿podría repetir la pregunta? Es que recibí un mensaje y preciso hubo como bullicio cuando estaba planteando usted la pregunta, disculpe. Bueno, la estrategia y la táctica vienen, digamos, de un lenguaje militar centenario, ¿sí? Por ejemplo, hay un libro clásico que es de Sun Tzu, que es la estrategia de la guerra, algo así parecido. Bueno, entonces, una El arte de la batalla, guerra. ¿cómo se llama? El arte de la guerra. El arte de la guerra, gracias, Johan, de Sun Tzu. Y ahí hablan de pura estrategia. Bueno, entonces una guerra se pierde o se gana, una batalla se pierde o se gana. Cuando yo estoy en el plano de la guerra, utilizo estrategia o táctica. Cuando estoy en el plano de la batalla, utilizo estrategia o táctica. No sé si logré formular bien la pregunta. Tutor, hola, buenas noches. Buenas noches, Irene. Tutor, creería, a mi concepto, que para la guerra sería la estrategia, ¿sí? Y para la batalla aplicaríamos la táctica. Sí, está bien. O sea, ¿qué elementos estratégicos utilizarías para ganar la guerra? Eres un general o una generala. Tendríamos que armar tácticas específicas que nos permitan como lograr como la estrategia de la cual se va a implementar. Mencióname una estrategia. Podría ser la zona, número de qué, de soldados que irían, evaluar la zona a la cual, en la cual se va o se está ejecutando como tal la guerra, mirar de pronto o conocer o tratar de pronto, por así decirlo, de conocer al contrincante, por así decirlo. Sí, eres una excelente generala. Y eso que acabas de mencionar, ¿cómo lo desagregarías en tácticas? Ya sería como el momento, ya por así decirlo, de la ejecución, tutor. Sí, sí puede ser en el momento de la ejecución, pero ¿qué necesitas para tener una excelente ejecución táctica? Te doy un ejemplo. Por ejemplo, soldados muy bien entrenados, ¿sí? Sí, sí, señor. Como tal, por así decirlo, como tal la operación. Ahí incluiríamos como ya nos iríamos como a la operación. También, sí, sí, también a la operación. Bien. No, me parece excelente. Entonces, con la estrategia se ganan las guerras, con las tácticas se ganan las batallas. ¿Sí? Bien. Ahora que está jugando Colombia-Venezuela, ¿saben cómo va el resultado? No, no saben. Por mi parte, no, 3-2. tutor. 3-2, Vamos ganando. ganando, ¿ganando quién? Sí, Colombia. Ah, qué buena noticia. Bueno, Le allí estoy la... poniendo atención a usted, o yo, profe, no vaya a pensar cosas que no son. Ah, no, yo creo que tenés dos pantallas ahí, la de la web conferencia y la del partido.
Bueno, allí la cuestión es la siguiente, hablando de fútbol. ¿Con qué se gana el campeonato de fútbol y con qué se gana el partido? Con goles. Sí, buenísima respuesta, sí, con goles, efectivamente. Pero el campeonato se gana con estrategia o con táctica y el partido se gana con estrategia o con táctica. El campeonato con estrategia y el partido con las acciones, o sea, la táctica. Ok, sí, sí. Entonces yo creo que han tenido claridad sobre estos conceptos y lo importante es que cuando ustedes su pensamiento gerencial, estratégico, de toma de decisiones, tengan claridad cuál es la estrategia, qué es lo que yo quiero lograr como el tema grueso y eso sepamos desagregarlo en tácticas y a su vez las tácticas sepamos desagregarlas en operaciones. Bueno, aquí no me voy a detener, ya lo vimos. Y la cadena de valor, digamos que es como los pasos que van desde que estamos hablando con los proveedores para conseguir los insumos o la materia prima, o sea, la entrada al proceso, los procesos intermedios que se dan, hasta la salida, que es un servicio o un producto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este gráfico tenemos unas actividades primarias porque son la base, donde está, digamos, el centro de la operación misional de la organización, que es la logística de entrada, las operaciones, la logística de salida, marketing y ventas y el servicio postventa o de mantenimiento. Entonces, estas actividades, digamos, que nos permiten el desarrollo primario, o sea, básico, misional de la organización. Y que tenemos unos elementos de soporte para lograrle dar vida a esta cadena de valor, como es la infraestructura de la empresa. Por infraestructura podemos entender la infraestructura física, los edificios, plantas de producción, la infraestructura organizacional, cuál es el organigrama que tiene, la junta directiva, el gerente, los subgerentes, área de ventas, área de producción, etcétera, la parte operativa. Y hoy en día es muy importante hablar también de una infraestructura tecnológica, ¿sí? Por ejemplo, la UNAD, si la UNAD no tuviera una infraestructura tecnológica robusta, no podríamos estar haciendo nosotros en este momento estas actividades. ¿Por qué? Porque para la universidad es tan importante, pues obviamente la infraestructura física que tiene, no sé, como 60 o 70 centros en todo el país, ¿sí? La infraestructura organizacional que es sumamente compleja y nada más de profesores tiene más de 7,000 profesores y la infraestructura tecnológica, fundamental. El desarrollo de las tecnologías y obviamente que las compras para poder sostener todas esas actividades de soporte y obviamente las actividades primarias. Entonces, todo eso conforma la cadena de valor, pero la idea es que en cada eslabón de la cadena de valor se vaya generando un valor agregado que al fin y al cabo genere un margen de beneficio, de utilidad o de excedente para la organización. Entonces, en la logística de entrada, cuando yo estoy haciendo, me entran los insumos, materia prima, cuando yo inicio con las operaciones, cada operación que yo haga me debe estar sumando valor agregado a esa cadena de valor. Por eso es que se llama cadena de valor. ¿Estamos claros en lo de la cadena de valor?
Bueno, aquí ya vamos a ver unos modelos matemáticos en administración de operaciones, de lo que les hablaba ahora, optimización, maximizar o minimizar una función. Con restricciones nosotros vamos a ver un modelo de estos, vamos a hacer un ejercicio de estos dentro de las actividades del curso. Simulación, también reproducir virtualmente el comportamiento de sistemas complejos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esta variable le bajamos el valor o le subimos este valor a esta variable? ¿Qué pasaría si en vez de 2 máquinas tenemos 3 o colocamos una y incrementamos la mano de obra? Entonces, mediante los conocimientos que nos brinda este curso, podemos hacer ese nivel de simulación. Tenemos también modelos estocásticos, que es donde, digamos que no conocemos la probabilidad de ocurrencia de un hecho. Entonces allí estamos lidiando con la incertidumbre, pero hay forma de lidiar con ella de una manera acertada. Por ejemplo, la teoría de juegos, de que no sabríamos, por ejemplo, cuando un, un jugador está pateando un penalti y el arquero está pensando para dónde me le irá a tirar, para la izquierda, para la derecha, para el centro, y el que lo va a cobrar está diciendo, este arquero para dónde se me irá a tirar. Hay una completa incertidumbre, ¿sí? Pero hay formas de, si se tiene un historial, tanto en la forma en que cobra el que patea el balón o en la forma en que actúa el arquero, se puede reducir esa incertidumbre con un grado de probabilidad de acierto. Los modelos determinísticos están formulados con base en el conocimiento de la variable. Por ejemplo, hay una señora que sale a vender arepas a la esquina y ella dice, aquí yo no saco más de 50 arepas porque no vendo más de 50 y siempre son 50 arepas. Entonces ella está determinada a vender únicamente 50 arepas, por eso se llama determinista. Y se puede convertir eso como en una caja mental de la cual es difícil salir. Y la red de logística, que vamos a ver, por ejemplo, cómo optimizar en rutas o hacer una asignación de cadenas de suministro. Las etapas para la aplicación de modelos en administración de operaciones, pues la formulación del problema, ¿sí? O sea, yo en los ejercicios no les voy a hablar de problemas, sino que ustedes les propongo que formulen situaciones. Ustedes mismos son los que van a formular sus situaciones. Si quieren lo llamamos problema, pero son situaciones, ¿sí? La formulación del modelo que van a tomar para resolver esa situación, las soluciones, la validación, verificar si el modelo funciona, dar la respuesta al problema acertada y la implementación de la solución. Esto lo vamos a ver en detalle cuando vamos viendo cada uno de los modelos. Ahora, son muchos los modelos matemáticos que existen. En este curso no alcanzaríamos a verlos todos, pero yo sí, esta estructura de aplicación de un modelo que es muy general, ojalá ustedes la tengan muy en cuenta. Y cuando vayan a aplicar un modelo, conozcan bien el modelo y cuál es la situación que realmente les va a solucionar y cuáles son las variables que deben de tener en cuenta al momento de aplicar ese modelo que han decidido. Entonces, los modelos en general tienen unas ventajas y unas desventajas, ¿sí? Si el modelo está hecho,
y está definido para determinados problemas, pues yo realmente no necesito pensar mucho. Ah, este problema es de inventarios, corresponde a X modelo de inventario. No, que este es un modelo de generar utilidades, es un modelo de optimización, en donde yo defino una función, tengo unas restricciones, y entonces la ventaja es de que me da eficiencia en la solución de problemas, pero realmente me meten es como en una caja. Y pues me permite una calidad en las decisiones que son adecuadamente soportadas. Me permite dos elementos claves de la administración, que es, por ejemplo, el proceso administrativo del que nos hablaba Henry Fayol, que es planeación, organización, dirección y control. Pero las dos, el comienzo y el final, que es la planeación y el control, me permite tener esos elementos allí presentes, porque no puede haber planeación sin control ni control sin planeación. Y me permiten gestionar la incertidumbre. En este sentido de gestionar la incertidumbre, digamos que me lleva como de la incertidumbre al determinismo, o sea, a conocer la probabilidad con que se va a dar un evento o no. Desventajas es que algunos modelos son complejos, ¿sí? Que estos modelos generan una resistencia al cambio, el riesgo de rigidez, lo que les comentaba ahora, que nos mete en la caja, en una caja que nos limita la imaginación, la creatividad, y la dependencia de datos y selección de variables. ¿Por qué? Porque podemos seleccionar unas variables para trabajar el modelo, pero en esas variables no están todas las que son, ni son todas las que están. Entonces, allí hay unos elementos importantes para tener un pensamiento crítico frente a los modelos que se nos van a presentar. ¿Sí? Muchas veces podemos aplicar perfectamente el modelo a la situación y sí, está muy bien todo, pero a la hora de ir a la práctica y de meterle un poquito de sentido común, puede invalidarnos el modelo y lo que hicimos con él. Entonces hay que estar muy alerta. Y aquí, básicamente, para decirlo de una manera, el tema de las teorías de recursos y capacidades es básicamente que seamos conscientes de que una organización tiene unos recursos, tiene el talento humano, tiene máquinas, conocimiento, tecnología, recursos financieros, seguramente está posicionada, tiene un mercado cautivo, etcétera, tiene cantidad de recursos, ¿sí? Pero las capacidades es qué es lo que sabemos hacer con esos recursos. Entonces, básicamente no se trata de que tengamos muchos recursos, que tengamos los computadores más avanzados o los servidores con mayor capacidad, que tengamos unos super software sofisticados, pero que no sepamos hacer con eso o que simplemente no consigamos los resultados que esperamos. Entonces, eh, ¿qué quiere decir? Que desarrollemos, así como le damos importancia a los recursos, ¿no? Compremos la última máquina, compremos el carro último modelo, compremos el carro eléctrico, etcétera. Es qué sabemos nosotros como organización hacer con esos recursos. Porque hay veces la necesidad es la madre de la creatividad y es sorprendente que hay organizaciones que con muy pocos recursos logran unos resultados increíbles. ¿Qué tienen que decir ustedes con respecto a esto? A ver, ¿a quién no le conocemos la voz? A Sandra, escuchemos a Sandra. Sandra Liliana. Sandra.
Sandra, ¿será que está viendo el partido? Diana. Diana. A ver, ¿quién más? Por acá está Johan. Irene. Irene, coméntanos sobre este tema de las capacidades y los recursos en tu empresa. ¿Crees que están sobrados de recursos? Tutor, hola, yo estoy aquí como escuchándolo y llevando como toda esa información allá. Sí. Como que voy escuchando y voy relacionando, ¿sí? Ajá. ¿Dónde Y trabajas? yo trabajo en una empresa avícola en el municipio de Mariquita, Tolima. ¿Tú hiciste el trabajo de los pollitos? Sí, sí, señor, en una planta de incubación trabajo. Ok. Entonces, estoy como en el área administrativa y esto lo lleva a uno como a pensar en todo eso, ¿cierto? Como que yo voy Sí. asociando. Sí. Entonces, igual usted tiene mucha razón, tutor, y muchas veces uno no le saca, por así decirlo, el provecho a las cosas que tiene, ¿cierto? Sí. No le saca como el suficiente provecho, por así decirlo. Entonces, justo estaba pensando en la tarea de la fase 2, que es relacionada con una problemática, y pues la que yo planteé es el tema de manejo de inventarios, ¿sí? Uh-huh. Que se está generando desperdicios de desinfectantes, de detergentes. Entonces no le estamos como sacando, por así decirlo, el jugo a ese recurso, sino que al contrario estamos como generando, por así decirlo, pérdidas. Entonces estaba asociando como todo eso. Irene, qué buen ejemplo. Aquí yo te lo podía sintetizar y aterrizar al tema que estamos manejando de la teoría de recursos y capacidades. Tiene un recurso de inventario, supongo que es comida, medicinas, etcétera, y el recurso está ahí, pero no han desarrollado la capacidad para manejarlo bien, efectivamente. Exacto. Sí, tutor, Sí. así es, sí, señor. Entonces, el ejemplo está muy, pero muy bueno, lo que me permite pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí ya no me voy a detener mucho en estas diapositivas, porque prácticamente sería como repetirles los conceptos que ustedes ya han venido estudiando para desarrollar la tarea 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, está el Lean Manufacturing, ¿sí? Donde es identificar el valor del producto respecto al cliente, ¿sí? El mapear el flujo de los valores, crear el flujo, ¿sí? Entonces, pero en definitiva es eliminar los desperdicios. Por ejemplo, de los insumos para la cría de los pollitos o para la incubación, no sé en qué lo aplica, o por ejemplo, el tiempo. Entonces, básicamente se trata es de hacer una manufactura liviana, ¿sí? Y de tal manera, volvámonos a la diapositiva esta, que cada elemento de la cadena de valor verdaderamente agregue valor. En un proceso, yo los retaría a que ustedes identifiquen qué valor se está dando en cada eslabón de la cadena que ustedes tienen, qué valor se está agregando. Aquí tenemos otro concepto que es el Six Sigma, ¿sí? Que creo que ahora Liliana me hablaba de él, ¿sí? Y digamos que se trata de reducir la variabilidad, ¿sí? Mediante herramientas estadísticas y pues como para que haya una consistencia en la productividad, ¿sí? Entonces, básicamente se trata de definir el objetivo, medir, o sea,
hay que medir mucho. Razón tiene, Amparo, era a quien me refería ahora, en tener una preocupación por conocer de los indicadores, porque los indicadores nos permiten medir, y era lo que nos comentaba ahora Johan, que en su empresa multinacional miden muchas cosas, tienen ¿cómo es que se llama? O sea, tienen una batería de indicadores. Mejorar, ¿sí? Y controlar. Básicamente son elementos también de calidad, ¿sí? El ciclo de la calidad. Y la planificación de la capacidad. Esto tiene que ver también con algo que Amparo comentaba antes de iniciar la web conferencia, y es que esta planificación de la capacidad la debemos plasmar en presupuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parte de un pronóstico de la demanda. Ese pronóstico de la demanda es un presupuesto. Análisis versus el análisis de la capacidad actual. Planificación a corto, mediano y largo plazo. Evaluación de costo y rentabilidad. Entonces, y obviamente que todo esto tiene que tener unos elementos de flexibilidad, porque yo me atrevería a decir que una ley natural, que generalmente lo que se planea no resulta tal cual como se planea. Hay que tener unos elementos de flexibilidad para hacer ajustes, replanear y volver a planear. Por ejemplo, Irene, en la incubadora, con toda seguridad, ustedes tienen una capacidad de decir, sacamos tantos pollitos por cada periodo de tiempo, por cada lapso de tiempos. ¿Es así? Sí, sí, señor. Pues nosotros inicialmente eso se hace como una proyección, ¿sí? La incubadora, pues por así decirlo, la empresa cuenta con granjas propias y con clientes. Entonces, de acuerdo a esa demanda, asimismo se proyecta al mes siguiente qué pollito vamos a nacer, y asimismo incubamos. Ok, sí, o sea, es tener muy clara, no, o sea, aquí el tema, digamos que se habla de la planificación de la capacidad, pero eso está, y lo acaba de decir Irene, en estrecha relación con el pronóstico de la demanda. O sea, ¿qué van a pedir las granjas propias o nuestros clientes? Entonces, sobre eso se hace toda esa proyección. Y eso nos permite hacer diseños de procesos, ¿sí? Una etapa detrás de otra. Entonces, todo proceso tiene un inicio. Aquí tiene un rombo de toma de decisión. Si se da tal cosa, vamos a esta operación. Si se da otra cosa o no se dio, vamos a otra toma de decisión. Hasta que llegamos a otro óvalo de este color violeta morado, y ya sería el fin de la operación. Entonces, digamos que aquí esos son los elementos que ustedes van a estudiar en esta unidad. Los requerimientos de capacidad también muy relacionados con lo anterior, que es el plan de producción, datos de ruteo y tiempo estándar, capacidad de centros de trabajo, cálculo de carga versus capacidad, identificación y desbalances, acciones, porque hay que balancear las líneas de producción en todos sus componentes, paso A, paso B, y también balancearlas también con la demanda. Que aquí digamos que retomamos elementos de esta planificación de la capacidad. Y hay unos sistemas de producción que incluso algunos estudiantes en la actividad inicial los propusieron, ¿sí? Que es, por ejemplo,
por proyecto, por pedido, en masa, una embotelladora o una producción continua, ¿sí? Entonces, cada forma de producción determina unos modelos, unos presupuestos, una planeación, diferentes problemas y al tomar diferentes problemas, diferentes modelos de solución. Entonces, aquí tenemos estos sistemas de producción y la calidad en la administración de operaciones. Entonces, la mejora continua, ¿sí? Que es uno de los elementos claves, que es el enfoque centrado en el cliente, en la mejora continua, el compromiso de los empleados, gestión de la calidad de los empleados y uso de marcos de calidad. En sus trabajos algunos hablaron también de la calidad, ¿sí? El control total de la calidad. Cuando hablamos aquí es una pequeña retroalimentación que les hago, cuando hablamos de control total de la calidad, necesariamente tenemos que hablar de esos gráficos estadísticos de control, que básicamente es una curva normal con un límite superior, límite medio, inferior y una media, que son los rangos bajo los cuales se mueven los estándares de calidad, que más adelante vamos a ver ese tema. Aquí está, control de la calidad con gráficas de control. Aquí tenemos un gráfico de distribución normal, ¿sí? Aquí está la media y hacia acá desviaciones negativas y hacia la parte superior desviaciones positivas. Entonces, digamos que esta es la línea de control, este es el valor esperado ideal, pero sin embargo, el sistema de control de calidad admite un límite superior donde se mueva esto y un límite inferior. Supongamos de que yo tengo una empresa que empaca pepas, frijoles, lentejas, garbanzos, etcétera, y yo estoy empacando paquetes de libra. Entonces, obviamente que yo espero que todos los paquetes me salgan aquí en la media, 500 gramos. Pero como hay imprecisiones por X y motivo, voy a admitir unos grados de tolerancia máximo y mínimo para esos paquetes. Entonces, el paquete ideal tiene 500 gramos y el mínimo peso que puede admitir sería 495 y el máximo 505. Entonces, todos los paquetes que estén en el rango de 495 y 505 pasan la prueba de calidad. Básicamente sería eso. Bien, queridos estudiantes, muchas gracias por su atención. Muy bien por estar presentes en esta web conferencia. Les agradezco mucho su asistencia. ¿En qué quedó el partido? ¿Ya se acabó? No sabe, no sé, tutor. Ya no se atreve a decir, Maggie, los resultados. Claro, estaba revisando para poder dar información actualizada. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va? 6-3. 3-3. 6-3. Empataron. 6-3. 6-3. Sí. ¿Ganando Colombia? Sí. Ay, ve qué goleada la que les pegaron. Bueno, qué pesar con los hermanos venezolanos. No, ya pierden el chico de repechaje, ¿cierto? Bueno, Sí. ese sería otro tema. Bueno, queridos estudiantes, no sé si quedaron con dudas o aclararon dudas o quedaron con más dudas de las que tenían. Entonces les recomiendo que lean muy bien la guía, la desarrollen, sus avances individuales vayan presentándolos en el foro, en la medida de lo posible yo los iré realimentando, que en el foro también se evidencie la construcción colaborativa de su trabajo
Y no, les deseo muchos éxitos, quedé muy contento y tengo muy buenas expectativas con relación generadas por la actividad inicial. Realmente quedé muy contento y espero que así sigamos. Bueno, felicidades, feliz noche. Buenas noches, tutor. Muchísimas Igualmente, gracias. tutor. Feliz noche, Gracias. compañeros. Gracias. Hasta Bueno, luego a todos. muchas Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Gracias.